Sean bienvenidos a este video en el cual voy a resolver el caso número 52 correspondiente a la empresa Nike. Tenemos los estados financieros, específicamente el estado de resultados y el estado de situación financiera. Bueno, aquí viene como balance general, que es su equivalente. Y bueno, tendríamos la información para los años 2015, 2014 y 2013. Vamos a tener dos elementos que nos están solicitando. Una es la determinación de los fondos externos requeridos y la segunda parte donde vamos a realizar una proyección para esta empresa. Entonces, voy a comenzar con la primera parte donde dice que para el periodo 2015, usted cuenta con la siguiente información. Los dividendos se encuentran incluidos implícitamente en los estados financieros, los cuales por consiguiente ya se encuentran declarados y fueron obedeciendo las políticas de Nike de 975.90. La capacidad de las plantas de Nike eh, en propiedad planta de equipo es del 100%. Voy a hacer hincapié en este elemento que tal vez algunos me han estado consultando. Cuando la partida de propiedad planta y equipo ya está en un 100%, significa que cuando hay un crecimiento de las ventas, pues tengo que crecer en esa inversión. Si por el contrario, la capacidad de planta no ha llegado al 100%, cuando hay un incremento en las ventas, no tengo por qué incrementar propiedad planta y equipo. Esta por el contrario se tiene que mantener constante. Sí que la información indica que asimismo para el periodo 2016, que se estaría estimando, porque yo tengo los estados reales hasta el 2015, te diría que las ventas y costos y gastos se esperan que crezcan a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento sostenible obtenida para el periodo 2015, exceptuando ese crecimiento en los gastos por depreciación, los gastos financieros y el impuesto sobre la renta. Bien, entonces tal vez voy a trabajar con este primer elemento. Tenemos que recordarnos de la fórmula de crecimiento sostenido. Crecimiento sostenido es el crecimiento que se tiene con las fuentes de financiamiento actuales, es decir, es a partir del ROI. Entonces, la fórmula es algo así como el ROI multiplicado por B dividido entre 1 menos el ROI multiplicado por B. Es una B minúscula. B minúscula. Ok. Entonces, esta sería la fórmula a la que tengo que llegar para determinar el crecimiento sostenido y recordar que la B sería 1 menos el dividendo. B es, perdón, aquí sería el porcentaje del dividendo. B sería la parte de las utilidades retenidas que no se distribuye como dividendo, sino que por el contrario se acumula como utilidades retenidas. Dicho esto, entonces, para este ejercicio yo no sé cuánto es ese porcentaje de dividendo. Yo tengo que tomar el dividendo del 2015, que corresponde a 975.90. Eso está en millones y lo divido entre la utilidad neta. Utilidad neta que también está en millones. Aquí hay que tener cuidado que a veces eh, algún dato podría estar en alguna otra unidad y tenemos que hacer la conversión correspondiente. Pero bueno, por aquí tengo que la utilidad neta del 2000, voy a poner que es neta, del 2015 corresponde a 3.253 y por tanto la tasa del dividendo va a ser el dividendo dividido entre la utilidad neta. El dividendo es del 30%. Muy bien, una vez que ya tengo este dividendo del 30%, yo sé que B va a ser 1 menos el porcentaje del dividendo. Entonces es el complemento, el 70% es B.
que es lo que aumenta las utilidades retenidas. Ocupa otro factor que es el ROE. El ROE correspondería a la utilidad neta entre el capital promedio, es decir, entre el patrimonio promedio. Yo tengo que la utilidad neta, pues ya la determinas o la obtuve hace un ratito, y es de 3.253. Y el capital, pues tengo que calcularlo, es un capital promedio. ¿Cómo determino el capital promedio? Sería el capital del año 2015 junto con el capital del año 2014. El capital del año 2015 es de 12.707 y el del 2014 es de 10.824. Tal vez a esto les voy a poner un formato de número. Ok, entonces el capital promedio va a ser el del año 2014 más el del año 2015. La fórmula nos decía el inicial, es decir, el del 2014 con el que yo inicio el 1 de enero del 2015, más el final, que es con el que yo finalizo el 31 de diciembre del 2015, dividido entre 2. Entonces, ese capital promedio es el que voy a utilizar para la determinación del ROE. Muy bien, entonces, ¿cuánto es el ROE? El ROE sería la utilidad neta dividida entre el capital promedio, nos da aproximadamente un 28%. Entonces, la tasa de crecimiento sostenible tiene un numerador que va a ser el ROE por B. Aquí el ROE por B. Dividido entre 1 menos el ROE por B. Esto nos dice que la tasa de crecimiento sostenible, y lo escribí mal siempre, la tasa de crecimiento sostenible es del 24% para esta empresa. Recordemos la interpretación de la tasa de rendimiento sostenible, que básicamente lo que nos indicaba es cuánto es la capacidad que tiene la empresa de crecer con sus fuentes de financiamiento actuales. Es decir, sin un financiamiento externo adicional. Es del 24% anual. Y de acuerdo al enunciado, la empresa espera crecer en ventas la mitad de ese porcentaje. Y aquí también podemos interpretar algo muy importante. Si la empresa tiene la posibilidad de crecer al 24% y yo estoy proyectando que va a crecer un 12%, cuando haga mis fondos externos requeridos, es muy probable que no ocupe fuentes externas, precisamente porque la empresa puede crecer a esa capacidad. Bien, ahora continuando, nos dice en el siguiente punto, bueno, tal vez voy a calcular este primer punto por aquí. Dice que lo que puede crecer a ese 12 son las ventas. Las ventas, de acuerdo a nuestro enunciado, eran de $30.600. $30.600 por 1 más la tasa del crecimiento del 12% significa que las ventas proyectadas son de 34.271. ¿Qué otro elemento crecía esa tasa? De acuerdo a esto, también los costos y gastos.
Entonces, en la parte del costo, el costo era 15.912. Voy a ponerlo por aquí. 15.900, bueno, 15.912 negativos. Y va a crecer igual a una tasa del 12%. Lo multiplico por uno más la tasa de crecimiento del 12%. También, bueno, por aquí esto me daría la utilidad bruta. No voy a tocar la depreciación, dado que nos dijeron que esa no iba a crecer de esta forma. Y finalmente los gastos de operación también tienen el mismo crecimiento. Dice que los gastos operativos son de 9.855 y pues crecería igual a una tasa del 12%. Lo multiplico por uno más el 12%. Esto nos da una utilidad de operación de 5.412. Muy bien, dicho esto, entonces voy a regresar. Nos indicaban entonces que las ventas que ya las proyecté, los costos que ya los proyecté y los gastos esperan que crezcan a una tasa equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento sostenida obtenida para el 2015, exceptuando los correspondientes a depreciación, los gastos financieros y el impuesto de renta. Esos test no crecen al 12%. En busca de expandir nuevas líneas y diseños, se espera realizar una inversión de propiedad, planta y equipo de 1.500.000. El impuesto sobre la renta se estima en el 22% de las utilidades antes de impuesto y el gasto financiero se mantendrá constante. Tal vez voy a llevar esa parte. Dice que el gasto financiero es constante, es decir, que utilizaría el que hay actualmente. El gasto financiero es de 62. Por aquí obtendríamos la utilidad antes de impuestos. Tenemos el impuesto de renta, que nos dijeron es el 22% de la utilidad antes de impuestos, me daría 1.177.20. Y la utilidad neta, que no es la correcta, ¿verdad? De momento, porque necesito un adicional de la depreciación que no le he proyectado, ni siquiera le he incluido. De momento me está dando una utilidad neta de 4.173.73. Vamos a ver ahorita cómo se estaría calculando la depreciación. Nos dice que los activos circulantes con las cuentas por pagar y los acumulados por pagar se incrementan en forma espontánea con el incremento de las ventas. Es decir, que crecen también al 12%. Tanto el goodwill, que sería la plusvalía, como los otros activos de largo plazo, los activos intangibles, las deudas y documentos por pagar y las cuentas de capital social y pagado de exceso se mantendrán constantes. Determine los fondos externos requeridos necesarios para sostener el crecimiento proyectado en las ventas. Para los cálculos de las proyecciones respectivas a las razones de intensidad de otros cálculos y datos, trabaje con 4 decimales. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya aquí tengo este estado provisional. Voy a recordarme, ahorita calcular el gasto por depreciación. Voy a dejarlo por aquí. Nada más para recordarme que ahí tengo ese dato pendiente. Y voy a proceder ahora a calcular el resto de las cuentas del estado. Entonces, de acuerdo a la información que nos estaban dando, dice que las cuentas de activos circulantes, cuentas por pagar y acumuladas por pagar se incrementan en forma espontánea con el incremento de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las cuentas que correspondían, entonces voy a dejarlo por aquí a la izquierda, que las cuentas que correspondían a efectivo
Cuentas por cobrar, inventarios, activo pagado por adelantado. Y propia planta de equipo, no, perdón. Y vamos a ver cuáles son esos descuentos. Activos circulantes, cuentas por pagar y acumulados por pagar. Las cuentas por pagar y los acumulados por pagar, que en este caso eran 5.924, 3.358, 4.337, 2.357, 2.131 y 4.022 correspondían o corresponden a un porcentaje específico de las ventas. Si yo tomo ese monto, que es el que tenía en el 2015, y lo comparo con el costo de ventas, dice que el efectivo es el 19% de las ventas, cuentas por cobrar es un 11, inventario es un 14, activo pagado por adelantado un 8, cuentas por pagar un 7 y el acumulado por pagar es un 13%. Lo que nos dice el enunciado es que ellos van a incrementar con el incremento de las ventas y esto lo que significa es que al momento de realizar el estado de situación estamos buscando que se mantenga la misma proporción de porcentaje. Es decir, que voy a tomar las ventas y lo voy a multiplicar por el 19%. Y de esa manera obtengo cuánto sería el efectivo que estoy proyectando. Lo mismo para las cuentas por cobrar, los inventarios, este, los inventarios y el activo pagado por adelantado. Ahora, una vez que tengo estos, bueno, aquí me faltarían dos más que voy a pasar por otro lado. Bien, una vez que ya tengo esto, bueno, ya siguiendo la estructura que tiene actualmente el estado financiero que manejaba esta empresa, yo ya tendría en la parte de activos, los activos circulantes o activos corrientes. Entonces, el total activo circulante correspondería a la sumatoria de estos cuatro elementos. Yo estoy proyectando que el activo circulante va a tener un valor de 17.893. Después procedería con el activo, bueno, aquí lo llamaron de largo plazo, que es lo mismo que activo no corriente, donde tendríamos propiedad, planta y equipo, la plusvalía, otros activos de largo plazo y los intangibles. Entonces, de acuerdo a la información, dice que todos estos, bueno, la plusvalía, los otros activos de largo plazo y los intangibles permanecen constantes. Entonces, plusvalía 131, otros activos 2.212 y finalmente 281 de intangibles. En el caso de propiedad, planta y equipo, nos dijeron que se busca expandir las nuevas líneas y diseños y se deberá realizar una inversión de 1.500. Si yo ya tenía estas 1.000, de acuerdo a nuestro estado, pues le sumaría los 1.500 de la UE. Esto nos daría el total de activos no corrientes. Y aquí, perdón, borré un dato. Estamos claros que están estos 4.500, pero aquí borré el dato de la plusvalía.
Muy bien. Entonces, por aquí ya tenemos lo que corresponde al total de activo. Aquí le puse circulante, sería largo plazo, viendo esta estructura, y llegaríamos a un total de activos, que no es otra cosa que el activo circulante más el activo de largo plazo. Un total de 25.017.02. Ahora, antes de continuar ya con este dato, yo puedo determinar cuánto es la depreciación bajo el siguiente supuesto. Si el gasto por depreciación es de 600 y mi inversión en propiedad, planta y equipo es de 3.000, yo tomo el gasto por depreciación y lo divido en 3.000, me da que la tasa que se utilizó de depreciación para ese periodo es del 20%. Para las proyecciones tenemos una depreciación generalmente de línea recta, por lo tanto se va a seguir depreciando ese mismo porcentaje a lo largo del tiempo. Si yo tomo el saldo de propiedad, planta y equipo actual, que es de 4.500, creo que en este formato, y estos 4.500 los multiplico por el 20%, nuestro gasto por depreciación proyectado va a ser los 4.500 por el 20%, es decir, que yo estoy estimando para este año un gasto por depreciación de 900. Muy bien, y ahí esto me estaría cambiando varias partes del estado de resultados. Nuestra utilidad estaría quedando en este momento en 3.471.75. Voy a continuar ya por aquí. Bueno, llegué hasta el total de activos. Voy ahora a continuar con la parte del pasivo y del patrimonio. Em, bueno, me paso a la siguiente página. Nos dice que a nivel de pasivos, bueno, tengo los pasivos, vamos a ver qué nos lo pusimos, pasivos circulantes. Yo tengo los pasivos circulantes, estos dos dependían del aumento que tiene las ventas, pero hay otros que nos dijeron en el punto O que las deudas y documentos por pagar y las cuotas de capital y el pagado en exceso se mantienen constantes. Entonces, la porción circulante de la deuda de largo plazo y los acumulados por pagar, estos se mantienen constantes. 107.74. Esas son todas las cuentas que teníamos en el corto plazo. El total de pasivo corriente es de $7.072.36. Por aquí tendríamos las deudas a largo plazo, que son de 2.559, y la sumatoria de ambos sería el total de pasivos.
Ahora seguimos con la parte del patrimonio o el capital contable. A nivel de capital contable tendríamos el capital social, que nos dijeron se mantiene constante desde 3, y el capital pagado en exceso también se mantendría constante en 6.600, perdón, 773. Capital pagado en exceso. En el caso de las utilidades retenidas, se tiene un cambio, porque yo debo hacer el cálculo. Si yo tengo las utilidades iniciales de 5.931 durante el periodo, el resultado del periodo es de 3.471, y yo sé que la empresa tiene una política de dividendo que nos dijeron anteriormente es el 30% de la utilidad. En este también se estaría aplicando, es la utilidad de este periodo por el 30%, vamos a tener un dividendo de 1.041. Bueno, 1.040.51. Lo que significa que utilidades retenidas debería estarme quedando en 8.361.21. Por aquí voy a tener el total del capital contable de 15.137, y el total pasivo y patrimonio, bueno, y capital contable, correspondería a la suma de los 9.600 más los 15.000. Aquí es donde viene un elemento muy importante. Esto no cuadra, porque en este caso los fondos actuales con que cuenta la empresa no son suficientes para lo que estamos proyectando. Entonces, al final no logramos ese crecimiento sostenido que tuvo la empresa durante el 2015. Esto es un elemento muy importante que hay que analizar, y vamos a necesitar fondos. Los fondos externos requeridos son de 248.49. Muy bien, entonces con esto finalizo la primer parte del ejercicio. Esta sería la parte uno, que no solicitaban los fondos externos requeridos. Entonces por aquí yo ya hice la proyección del estado de resultados, de una sección del estado de cambios en el patrimonio, el estado de situación financiera, y para que esto logre generarse conforme a lo que nosotros estamos planteando, ocupamos fondos externos por $248. Vamos a la segunda parte. Dice que se pide, considerando tanto lo anteriormente dado y lo que usted ha obtenido en lo que aplique, como la siguiente información que se le presenta, todo en millones de dólares. Prepare el presupuesto efectivo por trimestre para Nike para el periodo contable 2016. Dice, la estadística de ventas por trimestre respecto a la venta total anual muestra que se vende el 26% en cada uno de los primeros y el cuarto trimestre, y el 24% en cada uno de los segundos y terceros semestres. Ok, entonces hay que hacer el presupuesto por trimestre. Voy a poner por aquí los 4 trimestres.
Entonces, las ventas, de acuerdo a esto, nos dice que se realizan el 24%, pero el 26% en el primer y cuarto trimestre. Entonces, las ventas de ese periodo por el 26% son las del primer trimestre y las del cuarto trimestre pues serían esas mismas. Darles nada más formato de número. Y el 24% de las ventas corresponderían al segundo y tercer trimestre. Entonces ahí lo tenemos. Y ellos juntos deberían sumar lo mismo que tenemos, porque nada más lo estoy distribuyendo, deberían sumar exactamente lo mismo que ya teníamos aquí en ventas. Perfecto. Entonces nos dice que igualmente sabe de la parte uno que el porcentaje del costo de ventas desembolsado sobre las ventas actual se mantendrá para el 2016. El costo de ventas, igual ahí podemos ver que era en aquel entonces, bueno, y que de hecho nos lo daban, bueno, no nos lo daban, pero podemos determinar el porcentaje del costo de ventas. El costo de ventas es 15.912 dividido entre 30.600. Es el 52% de las ventas. Si yo tomo las ventas y lo multiplico por esto, obtendríamos el costo de ventas. Ahora, ¿de dónde estoy sacando ese porcentaje? Esos números son del Estado, ¿verdad? Es el costo de ventas 15.912 que hubo en el 2015 dividido entre 30.600 que son las ventas del 2015. Entonces, bueno, ya por ahí tengo las ventas y el costo de ventas. Esos dos datos van a ser para ahorita, en el presupuesto efectivo, determinar cada cuánto hago el cobro de esas ventas y cada cuánto tengo que hacer la compra y el pago del costo de la venta. Dice que ese costo de ventas, eh, el 60% es materiales. Este dato es importante. Materiales es el 60% del costo de ventas. 20% es mano de obra. Y el 20% restante es costos indirectos. Muy bien, vamos a ver qué más dice. Para el presupuesto de cobro, considere el periodo promedio de cobro del 2015 y para el saldo de las cuentas por cobrar, el 31 de diciembre del 2015 asuma que no existen cuentas incobrables. Entonces, voy a separar tal vez este costo de ventas. Nos dice que utilicemos para las ventas la cobranza que tiene actualmente la empresa. Si yo tomo las cuentas por cobrar que habían en 2015 y 2016, 2014, perdón, 3.358 y por 1.292, les voy a por aquí documentarles esto. Esto sería las cuentas por cobrar del 2015 y las cuentas por cobrar del 2014. Entonces, el promedio de las cuentas por cobrar sería la sumatoria de ambos.
entre 2. No me dan una estructura de cuántas son ventas a crédito y ventas a contado. Voy a poner el total de ventas. Si tuviera esa distribución, pues utilizaría las que son a crédito, que son las que generan cuentas por cobrar. Las ventas son 30.600 y por tanto, si yo tomo las ventas y las divido entre el promedio de las cuentas por cobrar, me da que su rotación es de 8. Esta es la rotación de las cuentas por cobrar. Y los días de cobro va a ser 360 dividido entre la rotación. Dura 45 días para cobrarlo. Ahora, cada trimestre dura 90 días, ¿verdad? Estamos suponiendo 30 días por mes. Y yo duro entonces medio trimestre para cobrar. Hay una parte, por tanto, por la que yo finalizo el trimestre anterior que se cobra en el primer trimestre, la mitad del primer trimestre se cobra en el segundo, la mitad del segundo trimestre en el tercero, la mitad del tercero en el cuarto y la del cuarto ya se cobraría el próximo año. ¿Verdad? Básicamente es eso, la cobranza va a corresponder a los 90 días que dura un trimestre dividido entre 45, es decir, 2, este 2 significa la mitad. Entonces, o bueno, podría hacerlo al revés, de los 45 entre 90, me da la mitad. Y esa mitad significa que yo lo que voy cobrando va a ser la mitad y la otra se queda en cuenta por cobrar. Por tanto, el cobro del 50%, bueno, el cobro del mes sería el 50%. Este, no. Y esa debería ser la sumatoria más bien. Y el cobro del mes anterior es el otro 50%. Aquí en el primer trimestre es importante que yo estaría cobrando el otro 50% que quedó pendiente del mes anterior, 3.358. Entonces, aquí voy a tener las entradas de efectivo por periodo, correspondiente a los cobros del mes más los cobros que vienen del mes anterior. En este momento me estarían dando, creo que eso estaría aquí, disculpen, estoy colocando que yo cobro el 50% del cobro del mes, no, cobro el 50%, ahora sí, cobro el 50% de la venta del mes. Ahora sí, entonces tendría que nos está dando un ingreso de 33.174.48. Ahora vamos con la parte de los egresos. Ya por aquí nos dijeron cómo estaba el costo de ventas. Si seguimos con los puntos, nos dice en el D, que es donde quedamos, que las materias primas se pagan a los proveedores en el trimestre siguiente de la compra. Entonces voy a ir por aquí realizando esos gastos, digamos. Por aquí tengo los pagos de materia prima, es decir, de materiales. Se pagan en el mes siguiente, perdón, en el trimestre siguiente. Entonces, de nuevo, en el trimestre siguiente, y las cuentas por pagar mostradas en el balance reflejan lo adeudado pendiente en el pago de este concepto. La mano de obra y los gastos directos se pagan en el mismo trimestre. Tengo el pago de mano de obra
y el pago de los costos indirectos. Ahí me falta un dato, ya lo voy a ir a buscar al estado, que eran las cuentas por pagar que habían en el último trimestre y que se pagarían en este. Entonces dice que cuentas por pagar serían 2130. Muy bien, ahora nos dice que los gastos de operación y gastos financieros son fijos por trimestre y se pagan en el mismo trimestre. Estos datos nosotros los obtuvimos, voy a poner por aquí, gastos de, pero pago de gastos operativos y pago de gastos, vamos a ver dónde está el acto, financieros. El pago de los gastos operativos, si el gasto operativo es de 11.037.54, nos dice que son fijos durante cada trimestre y se pagan el mismo trimestre. Entonces yo voy a tomar ese monto y lo dividiré entre 4. Entonces es un gasto que está constante durante los 4 trimestres. Lo mismo el gasto financiero. Voy a tomar el gasto financiero de 62 y lo divido entre los 4 trimestres. Muy bien, una vez dicho esto, ahora pasaríamos con el impuesto sobre la renta y los dividendos que se pagan al año siguiente en 4 actos trimestrales. Entonces, bueno, vamos a poner aquí pago de gasto del impuesto de renta y pago de dividendos. Ahora, estoy en el año 2016. Lo que yo voy a pagar es el impuesto del año 2015, no el nuevo impuesto, porque ese se pagaría en el 2017. El impuesto que estoy pagando aquí es 918. Entonces, 918 entre 4 exactos, 229. Y el dividendo sería el que nos dijeron que se declaró para ese periodo de 975.90 en 4 actos. Perdón, sí, siguiendo. Aquí. Entonces, 975.90 dividido entre 4 actos. Ahí lo tendríamos. ¿Qué otro elemento tenemos por acá? Dice que la inversión de propiedad planta y equipo de 1.500 se financia el 20% y el restante 80% se paga equivalentemente todo el año. Entonces, este es interesante. Voy a colocar por aquí los rubros que sería, ¿verdad? La compra de propiedad planta y equipo. Voy a poner nada más de que va a corresponder entonces bueno, yo estoy comprando 1.500 que vale la máquina, pero de esta únicamente voy a tener que desembolsar el 80% y lo voy a desembolsar de forma, valga la redundancia, uniforme durante el año. Son $300 cada trimestre. Entonces, aquí dejamos los $700. Muy bien. Y creo que esos son todos los rubros que tenemos. Por aquí voy a tener el total de salidas de efectivo. Si yo tengo las entradas y las salidas,
puedo determinar cuánto es el saldo final. Entonces, voy a hacerlo aquí tal vez en resumen, que yo tengo las entradas de efectivo, que serían las que calculé arriba. Tendríamos las salidas de efectivo, que son estas que acabo de determinar. Eso nos da un flujo neto de ese periodo, que serían las entradas menos las salidas. Aquí no estoy contemplando aún el dinero que había al iniciar el periodo, valga la redundancia. Entonces, por aquí voy a colocar el efectivo al inicio. Yo inicié con 5,924 y por aquí voy a tener el efectivo al final de cada trimestre, que sería el flujo de ese periodo más el efectivo al inicio. Ese con el que finalizo un trimestre sería con el que inicio el siguiente trimestre. Y aquí tendríamos que el final siempre va a ser el flujo neto más el inicial. Finalizaríamos con 7,732,82, ¿verdad? Este es básicamente con el que estoy finalizando ese periodo. Por aquí yo voy a iniciar el periodo con 5,900 más los 1,800, ¿verdad? Son ese mismo rubro. Y bueno, vamos a ver lo último que nos dice. Tiene como política mantener un saldo mínimo efectivo de 5,000. Bueno, eso significa que como mínimo la empresa debe tener 5,000. Y bueno, lo que sucede con estos 5,000 es que si yo voy viendo aquí el efectivo que hay en cada periodo, yo el restante podría invertirlo. De hecho, nos dice que se puede invertir. Bueno, no, mentira, es una inversión, bueno, pero se puede invertir el remanente a una tasa que el banco nos hubiera dado. Esto más bien, si ocupo dinero, el banco nos lo presta al 2%. También puede estar el equivalente de que si este es mi flujo efectivo y yo ocupo, por ejemplo, mantener solo los 5,000, ese sería el efectivo mínimo. No lo está pidiendo el ejercicio, pero tengámoslo ahí en cuenta en caso de que si apareciera en otro ejercicio. Yo tendría un sobrante efectivo en cada periodo que se puede ir invirtiendo. Entonces, nuestro sobrante sería la diferencia entre el final y el efectivo mínimo de 5,000, y esto va a ir realizando un cambio en el efectivo inicial. No voy a modificarlo porque el ejercicio no lo solicita, pero hagamos este cambio y ya lo volvemos a como estaba. Si yo en el periodo, en el segundo trimestre, ocupo únicamente 5,000, ya aquí cambia la situación porque el restante está invertido en alguna posibilidad que tenga la empresa, en una cuenta de ahorro, en un certificado de depósito, en una inversión en otra empresa, en acciones, en bonos, en lo que uno tuviera la posibilidad. Y en el segundo periodo igual me dio un sobrante que también puedo invertir, lo que hace que para el siguiente periodo yo solo ocupe los 5,000, vuelvo a tener otro sobrante para invertir. En el tercer periodo de nuevo tendría los 5,000 y puedo tener otro sobrante para invertir, y pues mi sobrante total de este periodo fue de 2,732. Reitero, no lo pedía el ejercicio, pero nada más ahí para que lo tengan. Cuando nos decían que hay que mantener un elemento mínimo y que este excedente se podía invertir, esto es lo que sucede. Y si hubiera un faltante, pues bueno, ahí sí nos lo dan, que ese faltante se puede cubrir en una línea de crédito que tiene el banco a un 2%. Es decir, que ya el banco le aseguró que si hay algún faltante, pues se lo puede cubrir. Y bueno, con esto finalizo el ejercicio. Muchas gracias.